en el que se unen y que aspira a unir las voluntades, las experiencias, el bagaje profesional de los egresados del IESA, es un evento importante y queríamos darles la bienvenida. Es consecuencia de una alianza que firmamos con el doctor Rosen hace no mucho en esta misma sede, ¿no? Entendemos que el IESA aúna pues, un alumni probablemente de unos 250, 300 egresados aquí en España, ¿no? Y por otro lado, CEBE, que es una organización muchísimo más joven, que empezó su andadura hace 1 año y 5 meses en un evento que hicimos en este mismo lugar, se inspira en ser una cámara de empresarios. Evidentemente no es una cámara de comercio, porque eso requeriría un soporte institucional del Estado que solicita a España el instalar una cámara en su territorio. Por lo tanto, CEBE no es una institución que dependa del Estado o de las instituciones venezolanas, sino que es una iniciativa que surge desde abajo, de una junta promotora y de muchos socios, algunos de ellos aquí presentes, ¿no? Quería darles unas pinceladas simplemente para que sepan dónde estamos y el potencial que podemos llegar a hacer juntos, ¿no? CEBE en 1 año y 5 meses ha alcanzado una cifra de socios que nos parece pequeña, pero que está por encima de los 70 socios y afiliados. Ha realizado una media de 2 a 3 eventos mensuales. Esto ya es para los más jóvenes, ¿no? O los que están más introducidos dentro de las redes sociales. Tiene unos 2.000 seguidores en Instagram, más de 1.000 en LinkedIn. Y es un proyecto de integración. CEBE le da una plataforma a los venezolanos que han venido a España, que es un movimiento, es una migración masiva, o sea, puede haber alrededor de 1 millón de venezolanos en España, concentrados particularmente en Madrid, que necesitan relacionarse no solamente entre ellos, sino relacionarse con los españoles, con la sociedad española, generar nuevos vínculos y no quedarse simplemente en una especie de caja de resonancia en la cual todos más o menos nos conocemos, ¿no? En ese esfuerzo, lo primero que hicimos, además de ampliar o de ofrecer las membresías de socios, fue establecer alianzas. Por ahora hay unas 30 alianzas firmadas, una de ellas con el alumni del IESA. Los eventos, bueno, y como ejemplo de algunas de estas alianzas, pues están las cámaras venezolanas. Hay cámaras similares a esta, que han surgido por iniciativa de particulares. Hay una en Miami, hay una en Panamá, hay una en Bogotá, hay una en Chile, y creo que había otra en formación, ¿no? Entonces, eso establece como un vínculo de cámaras con objetivos similares en distintos países del mundo que se alimentan, que aprenden unas de otras, de qué es lo que estás haciendo tú, que puede ser útil, que puede ser interesante para los socios que están en otro país, ¿no? Además de esas cámaras, bueno, no les voy a dar la lista exhaustiva, pero sí decirles que hay empresas como Ashoka que están en el emprendimiento social, medios de comunicación como Hispanos, como el venezolano de Ignacio Marcano que nos acompaña aquí. En educación hay bastantes iniciativas en el mundo de la cultura y en el mundo de la responsabilidad social. Eventos, no todos son sesudos y de economía y de profundidad académica, hay otros un poco más laxos, que tienen que ver con gastronomía, con participación en ferias de gastronomía y de restauración, hay eventos deportivos, hay eventos de mentoring, que es uno de los pilares donde esta Cámara necesita que se genere densidad, porque cada venezolano que aparece en España tiene una historia anterior y tiene una aspiración a futuro. Bueno, pues esa conexión, el descubrirlo, es un tema muy personal, no hay dos iguales, pero
ha habido y hay esa generosidad de algunos miembros de la Cámara que quieren ofrecer su experiencia o su orientación a otros que están llegando, no porque lleguen, porque sean más o menos, sino porque unos llegan antes y otros llegan después. Y esa es la línea de tiempo que define el cómo se va acumulando la experiencia. No me extiendo más, decirles que se han formado comités por áreas de especialidad. Hay una especialidad donde hay muchísima concentración de inversión venezolana, que es el sector inmobiliario, por razones evidentes, pero claro, el sector inmobiliario requiere tickets altos, es decir, no es un sector atomizado. Para ser alguien en el sector inmobiliario hay que tener un buen soporte de capital o de socios por detrás, ¿no? Y ahí se reúnen unas 25 personas todos los meses a debatir, o bien con la patronal de la Comunidad de Madrid o con algún experto, o se presenta una compañía, los proyectos de Flex Living, por dónde está evolucionando el sector inmobiliario. Hay un comité, como decía antes, muy relevante de mentoring y de coaching, que es tanto para socios como para no socios. Cada uno lo puede tomar en un modelo diferente. Un comité de gastronomía que lleva la ruta de la arepa, por ejemplo, pues hacen sus presentaciones aquí y luego se premia la arepa más distinguida. También estuvo Sumito Estevez en uno de los eventos que hicimos. Hay un comité legal, ese sí que solo se lo recomiendo a aquellos que sean abogados, porque ese es un comité denso, en donde se ha discutido, por ejemplo, en el último comité, cuáles son los derechos de los trabajadores venezolanos que han cotizado en el Seguro Social en Venezuela, cuáles serían sus derechos asimilados bajo la legislación española, ¿no? Y en el seno de la Tesorería General de la Seguridad Española. Eventos culturales, ha venido Jorge Glem, se ha participado en muchas películas. En fin, no les voy a contar nada más, pero sí quería que por lo menos supieran dónde están. Están en el despacho Cremades Calvo Sotelo, que es un despacho de abogados muy reconocido en España, y están en la sede de CEBE y son, como alumni de IESA, son todos bienvenidos, y nuestra estructura y nuestra organización está para servirles. Esta no es una estructura jerárquica que se superpone sobre las demás, sino que es al revés, es una plataforma donde los que se quieren relacionar pueden encontrar ese espacio. Muchas gracias, y ahora Adriana presentará a los ponentes y empezará el evento propiamente dicho. Buenas tardes una vez más y bienvenidos a nuestro primer evento conjunto entre la Cámara de Empresarios Venezolanos en España y el IESA. Este evento está bajo el lema Conectando Experiencias. Porque, en primer lugar, porque la Cámara de Empresarios Venezolanos en España, es decir, CEBE, es el engranaje que conecta, representa e impulsa todo nuestro talento. Y además, porque bajo el título de El nuevo escenario del comercio internacional, economía, empresa y decisiones gerenciales, nuestro fantástico panel de lujo desglosará cómo está cambiando el panorama global y qué significa eso para todos nosotros, empresas, y para nuestras estrategias. Prepárense para una hora de insights muy valiosos. El primer ponente va a ser José Manuel Puente, profesor del Centro de Políticas Públicas del IESA y profesor asociado del IE University aquí en Madrid. José Manuel nos ofrecerá una panorámica esencial del entorno económico global, sentando las bases para nuestra conversación. Posteriormente vendrá Daniel Ortiz Viloria, egresado del MBA del IESA, economista y consultor de empresas, profesor jubilado de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Daniel nos adentrará en el crucial vínculo entre la economía y las decisiones gerenciales, dándonos claves para entender el impacto de las tendencias macro en el día a día. Finalmente, tendremos a Melvin Villafañe, egresado del Máster en Finanzas del IESA, con 28 años de experiencia comercializando internacionalmente productos petroquímicos y servicios logísticos. Melvin será quien nos aterrice el tema de los negocios, compartiendo ejemplos concretos y el impacto real en el terreno empresarial. Demos la palabra ahora al profesor José Manuel Puente, quien nos pondrá en contexto económico de las medidas recientes que se han puesto en marcha para cambiar el comercio internacional. Y el micrófono es, ¿verdad? Sí, perdón. Uno, dos, probando. Sí, y aquí tienes la pantalla si quieres sentar. No, a mí me gusta, soy un profesor universitario, los profesores nos gusta hablar y mover. Además, como soy hijos españoles,
Si me amarro las manos me quedo mudo. Igual que los italianos. ¿Quieres que...? Por la grabación. Bueno, pero eso es otra cosa. Si es por un tema de grabación, entiendo. ¿El micrófono se está escuchando? Sí, ahora sí, gracias. Un poquito más de volumen si es posible. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muy grato estar aquí. Yo soy profesor de IESA. Es mi alma mater. Tengo muchos años en IESA. Pero claro, por muchas razones, tengo que pasar parte del año en dos otras ciudades del mundo. Una es Madrid, el IE de Madrid, y la otra es Oxford, en Inglaterra. La que más me gusta es Caracas, con todo mucho respeto, pero claro, cada vez se hace más difícil poder pasar tiempo en Caracas. Pero el tema es que estoy en Caracas un tercio del año y estoy viendo de cerca qué es lo que está ocurriendo. Pero no vengo a hablar desde Venezuela, que voy a dedicar 5 minutos, sino un poco lo que está pasando en el mundo con una idea muy clara y directa. El mundo que vamos a ver en los próximos 25, 30 años no es igual al mundo que vimos en los últimos 30. La única constante que vamos a tener es el cambio en el futuro. Y fíjense lo que está pasando, un poco las proyecciones, disculpen el idioma, pasa que el IE, Oxford, el mundo se mueve en inglés, ya el español no es muy útil, a pesar de que es mucho más rico que el inglés, con mucho respeto por los anglosajones. Las proyecciones de crecimiento del mundo. Estas son las últimas proyecciones que hizo el Fondo Monetario. Básicamente, las economías avanzadas están teniendo un performance muy por debajo del resto del mundo. Los grandes motores de crecimiento globales son las economías emergentes, sobre todo lo que es China e India. Y después la economía global creciendo a una tasa intermedia entre los dos. Pero las economías avanzadas, Alemania, Inglaterra, Italia, etcétera, están creciendo o contrayéndose de manera importante. Inclusive, cuando vamos a ver esto por países, vean un poco increíble, el motor de Europa, Alemania, se contrajo en el 2024. Si los alemanes estaban en shock, la contracción para ellos no es parte de su historia. Y el año pasado se contrajeron en 0.2 y este año van a crecer probablemente solo 0.3. Italia tiene ya muchos años en un crecimiento muy moderado, o el caso mismo del Reino Unido, que en mi opinión el Brexit fue un gravísimo error y le generó un gran freno a la economía británica. Y después tienes a China y a India como los dos grandes motores de crecimiento global. Y ese es el primer cambio real que puedes ver en el mundo. Estamos en un mundo que está pasando de G7, las 7 economías más grandes del mundo, a E7, emergente 7, y los grandes motores de crecimiento global son las economías emergentes, son China, son India, son Indonesia, y el mundo está cambiando de manera importante. Aquí un poco proyecciones que hace la gente estatista, consideran que este año India puede estar creciendo a una tasa la más alta del mundo, después Argentina y después China. España lo está yendo bastante bien, por cierto, cosa que me alegra mucho. Yo soy hijo de españoles y parte de mi corazón y mi historia está aquí también. Pero también están habiendo muchos retos. Miren un poco qué está pasando con el índice de desarrollo humano. Hay un cambio en la tendencia en el índice de desarrollo humano que estuvo creciendo de manera constante durante 20 años y ahora hay un punto de inflexión en el 20 y hay una tendencia a decrecer. O sea, la calidad de los índices sociales asociados al desempeño macro están yendo en caída. Hay una caída en el índice de desarrollo humano. Entonces, lamentablemente, ese crecimiento no se está mostrando necesariamente en bienestar social. Cuando vemos, fíjense cómo hay países caminando o corriendo a diferentes velocidades. Vean un poco el crecimiento del PIB de un grupo de países. Y China, entre 2003 y 2023, creció casi 966%. India, 500%. Italia y Japón, básicamente, estancados. Caso japonés es el caso más paradigmático, con una población cada vez mayor. Se supone que en unos 20 o 30 años más va a tener 30 o 40 millones de personas menos a las que tiene hoy. Cada vez tiene más gente de la tercera edad y cada vez tiene menos gente joven que puede sostener el sistema. Y bueno, Italia, el país que también ha tenido un desempeño bastante mediocre en los últimos 15 o 20 años por diferentes factores, y el Reino Unido,
en mi opinión, cometió, como les dije antes, un gravísimo error con el Brexit. Yo estudié en Inglaterra, estudié en Oxford y viví el Brexit y era muy obvio que la parte más conservadora, más mayor en términos de edad y con una visión más limitada fue la que votó por el Brexit. Las grandes ciudades, Londres, Manchester, Liverpool, las universidades, Cambridge, Oxford, todas votaron por quedarse en el Brexit, quedarse en la Unión Europea, pero sin embargo salieron. ¿Cómo va a ser cuáles son esas tendencias que vamos a ver hacia el futuro? Vean un poco ya esto no es astrología, esto es pasado, esto es el cierre del 2023. Vean cómo es el mundo en el 2023 en términos de tamaño de economías. En el 2023, para cierre, de acuerdo al Fondo Monetario, Estados Unidos sigue siendo y va a ser por un tiempo más la economía más grande del mundo, de lejos la más grande. Pero fíjense los nuevos jugadores. China sería la segunda economía más grande del mundo, el segundo gran motor. Alemania, Japón e India en el quinto lugar. Y después tienes dos jugadores nuevos. Brasil en el lugar 9 y México, que a mí particularmente me alegra mucho, inclusive España, que está en el puesto 15, lo cual es extraordinario para una economía que no era tan grande ni tan fuerte. España, como decían en los 50, España va bien a pesar de algunos pequeños problemas. La gente de PricewaterhouseCoopers hizo un experimento astrológico de proyectar el mundo hasta el 2050. Y fíjense a dónde llegan ellos. Y yo creo que tiene mucho sentido. Ellos ven que este era el tamaño de las economías para el 2016 y este es el tamaño de las economías proyectadas para el 2050. En el 2050 ellos prevén que China será el gran motor económico mundial, India será el segundo y Estados Unidos será el tercero. Pero fíjense cómo hay nuevos jugadores. Está Indonesia, que es la cuarta economía, Brasil, Rusia, México y Japón. Hay un cambio de orden y hay dos actores nuevos que son los grandes motores que en mi opinión son India y China. Algo que les traigo también como información adicional. Yo viajo mucho a Arabia Saudita. El año pasado estuve 6 veces. He aprendido mucho. Es un país petrolero, pero que ha hecho el petróleo algo muy positivo, a diferencia de Venezuela. Cuando yo voy a Arabia Saudita, ellos me ven con mucho cariño porque conocen a Venezuela y saben que hay un país que tiene más petróleo que ellos, que es Venezuela. Lo que pasa es que ellos han hecho un uso efectivo, eficiente del petróleo y nosotros no. Y vean un poco lo que implica poder y dinero bien invertido. Si usted, el año pasado, el 23, las ganancias netas de Aramco, la PDVSA hindú, saudí, fueron 121 billones de dólares. Si usted suma la ganancia de Tesla, Nvidia, Amazon y Meta, es menor a lo que tuvo Arabia Saudita, Saudi Aramco en un año. O sea, para que vean un poco el poder que tiene el petróleo todavía en Arabia Saudita, que está produciendo 10 millones de barriles y lo está invirtiendo de la manera correcta. Y yo estoy trabajando con ellos en dos proyectos macro interesantísimos. Uno, ellos saben que el petróleo tiene los días contados, tarde o temprano va a haber un perfecto sustituto. Dicen, no queremos ser Venezuela ni Nigeria ni Zimbabue, queremos ser un país petrolero exitoso. Y están apostando a dos sectores claves. Sector turismo, quieren competir con Qatar en ser el centro turístico del Medio Oriente, y el segundo, que es mucho más revolucionario en el buen sentido de la palabra, convertirse en el gran proveedor de energías renovables no contaminantes. Eso es darle la vuelta a la tortilla de verdad, ser el máximo productor de petróleo del mundo y querer convertirse en el máximo productor de energías renovables no contaminantes. Es decir, los saudíes están viendo el mundo con mucha inteligencia, con mucha modernidad. Claro, los Estados Unidos es un problema por muchas razones. El principal, y lo voy a decir, yo no soy un hombre políticamente correcto, el gobierno británico perdió su dinero en mi formación. Y el primer gran problema es Donald Trump. Es una desgracia para Estados Unidos y para el mundo que Trump sea presidente. Y el segundo es que ellos tienen la deuda, tienen un problema fiscal estructural y tienen la deuda pública más grande del mundo y tienen los déficits fiscales más grandes del mundo, y eso es una fuente de desequilibrio macroeconómico brutal y que genera impactos muy negativos y que puede
no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, tenerle costos para el dinamismo económico de los Estados Unidos, y es por eso que tal vez en algún momento del futuro vemos un cambio de poder con India o China desplazando a los Estados Unidos en términos de tamaño de economía. Después lo otro obvio, que muchos de ustedes saben más que yo, la eliminación progresiva mundial de los autos a gasolina. Ya vamos a los países escandinavos y vemos que por una parte importante del parque automotor ya es movido por una energía alternativa a la gasolina, eléctricos, mixto, gasolina, electricidad, híbridos. Y entonces, claro, ¿qué va a pasar con países como Venezuela, que todavía siguen dependiendo en un 90% del petróleo para hacer funcionar su economía? El tema de la deuda es muy serio. Por supuesto, el país con la mayor deuda, como dije, y también con impactos macros, desequilibrios por el lado de deuda, es Estados Unidos, pero también el Reino Unido, Francia y Japón tienen deudas que los están ahogando, y es un gran problema para esos países. Vean un poco el caso inverso de Arabia Saudita, no solamente que tiene, igual que Noruega, que es un país petrolero, no solo que no tiene grandes deudas, sino que tiene superávit extraordinarios y fondos de ahorro extraordinarios. En el caso noruego, es el fondo de ahorro más grande del mundo. Y básicamente, si usted divide el fondo noruego entre la población noruega, que es muy pequeña, más o menos cada noruego tiene 250.000 euros ahorrados en una cuenta de ahorro individual que creó el Estado noruego. Entonces, ahí tienes tú el caso inverso a Venezuela, un país petrolero que ha hecho un uso racional, positivo del petróleo, ha generado riqueza para su gente. El tema de las tarifas, por eso que decía Trump está llevando a cabo instrumentación de política económica que hemos dejado en el principio del siglo XX. El tema de las tarifas, de los aranceles, era algo que discutían los economistas en las universidades y las escuelas de economía en los años 20 y 30, no más. Y Trump ha traído de nuevo, y entonces está jugando un juego muy peligroso que está llevando a Estados Unidos y al mundo a serios problemas. Vean un poco cómo esas tarifas o aranceles están haciendo que Canadá, México y Estados Unidos tengan un crecimiento muy inferior al que podrían tener si esas aranceles no existieran. Hay también unos cambios de poder importantes. Vean un poco el rol, y esto Tony Blair habló con esto de manera muy aguda. Europa, esta era la participación del PIB mundial de Europa en los años 90. Mírenlo en el 2025, cómo pasa de ser el 26% del PIB mundial al 14%. Europa tiene que moverse también, porque está perdiendo espacio de participación que están ganando los chinos, los árabes y otros países. Entonces vean cómo está cambiando radicalmente la participación de diferentes bloques económicos en la economía mundial. Esa es otra tendencia muy difícil de revertir en el corto plazo. Tony Blair dice, tenemos que movernos y tenemos que hacer cosas, si no vamos a perder protagonismo en la economía mundial. ¿Cuáles son los riesgos que hay para el mundo futuro y que, por ejemplo, en Venezuela son absolutamente irrelevantes? El gran riesgo del mundo futuro es, sin lugar a dudas, los eventos climáticos extremos. El clima, y en Venezuela eso lamentablemente es irrelevante. Entonces, un poco ahí tienen no tengo el tiempo para detenerme, pero lo que pueden ser los grandes retos que tiene enfrente el mundo a mediano plazo, y el riesgo de eventos climáticos extremos es uno de ellos. Después, el tema de la pobreza. Cuando uno piensa en desigualdad, piensa en América Latina, el continente más desigual del mundo. Cuando uno piensa en pobreza, piensa en África. Y obviamente África, todos los países africanos están teniendo problemas muy serios porque tienen los niveles más altos de pobreza del mundo. Yo acabo de estar en Sudán del Sur. Tenemos un proyecto hermoso con USAID. Estuvimos allá, hicimos los planes para ayudar a los niños, a los más humildes. Yo soy venezolano. Créanme, Sudán Venezuela parece un país rico cuando uno va a Sudán. Y esa gente necesitaba esa ayuda, y Donald Trump, Elon Musk, tuvieron la brillante idea de acabar con USAID. Entonces ahora no hay recursos para ayudar a esos niños, a esa gente humilde, a tener agua potable, alimentos, medicina. Y África es el continente que afronta los más radicales retos en términos de pobreza extrema.
El mundo está cambiando también en términos de bloques. Vemos un poco G7 sobre los versus BRICS. G7 está perdiendo fuerza, están economías emergentes y los BRICS tomando más y más fuerza. Y como le digo, yo estoy viendo una transición muy clara de G7 a E7, de G7, Alemania, Italia, Inglaterra, a emergentes 7, sobre todo China, India, Indonesia, etcétera, etcétera. No solamente el estado de la economía es un reto, sino el estado de la democracia. Como venezolanos, por supuesto, sabemos mucho de eso porque hemos perdido nuestra democracia. Pero el mundo entero está en problemas en términos de mantener la calidad de la democracia. Y en el mundo entero hay deseo por más democracia porque se ha perdido democracia como consecuencia de lo que ha ocurrido en los últimos 20 o 25 años. Vean un poco, solo para esto, sabes que los economistas hacemos ejercicios para jugar con números. Dije, déjame sumar el PIB total de Alemania, de Japón, del Reino Unido, de Francia, de Italia, de Corea del Sur, uno de los tigres asiáticos, Australia y España, y eso todavía es menor al PIB total de los Estados Unidos. Solo California es la economía número 4 del mundo. California es un estado. De hecho, voy mañana a San Francisco. Pero su PIB es el cuarto más grande del mundo. Para que vean un poco, cuando Estados Unidos tiene gripe, el mundo estornuda. Y cuando Estados Unidos tiene un no muy buen presidente, eso genera externalidades negativas sobre el globo. Y tener a Trump en Estados Unidos es realmente un problema. Y yo, como les decía que no soy políticamente correcto, tener a Trump en Washington y a Maduro en Miraflores es una gran vaina para los venezolanos. ¿Y qué pasa con nuestra amada Venezuela? Bueno, nuestra amada Venezuela tiene futuro. Yo estoy convencido de eso y no lo digo por ser políticamente correcto, porque ya saben que no lo soy. Lo digo porque creo que después de este gran colapso que se está dando, vendrá un tiempo de reconstrucción y con mucha paciencia y con mucho esfuerzo reconstruiremos a Venezuela. Pero vean un poco lo que está pasando. Este fue el Consensus Forecast, la proyección de consenso que yo hice para principios del año 2025. En ese momento tomé Allianz, UBS, Bank of America, Fitch, CEPAL, Fondo Monetario, y Venezuela en el 25 se veía creciendo a tasas bajas, pero creciendo. Y en el 26 también. Pero en la medida que iba avanzando el año, se ha dado un golpe de Estado, se desconoce el resultado electoral, se prepara una reforma constitucional que tiene aterrorizados a los mercados, se devalúa la moneda de 36 a 120 bolívares por dólar, generando un sobresalto inflacionario. Venezuela este año va a tener una inflación de 3 dígitos, que es la más alta del mundo. Entonces cambia radicalmente el contexto y vean un poco hoy lo que sería el Consensus Forecast para Venezuela. Y lo que ve, la OBF ve contracción de 2.5, el PNUD menos 1.3. Fondo Monetario cambia radicalmente sus proyecciones y piensa que se va a contraer en menos 4%. CEPAL en 1.5%, Ecoanalítica 4.1% de contracción. Y miren las inflaciones, 200, 175, 254, 289. 250, 280% de inflación, que va a ser la más alta del mundo. Este va a ser un año muy, muy duro para Venezuela, pero bueno, creo que el reto será más grande, pero no imposible de revertir. Sobre los escombros, reconstruiremos a Venezuela y lo convertiremos nuevamente en un país de progreso, de equidad y bienestar, y de bienvenida a muchos españoles, italianos y portugueses, como lo hicimos en el pasado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor. Sí, justito. Gracias, profesor José Manuel. Interesantes y desafiantes escenarios por los que tenemos que transitar. Ahora sabemos que el tema arancelario constituye un verdadero hito para el desarrollo de la economía global. Ahora, Daniel Ortiz nos comentará las situaciones que originaron estas decisiones y por qué hubo este giro en el entorno comercial global. De acuerdo. No sé si realmente la presentación cuadra con esta presentación que acaban de hacer. Les voy a proponer una cosa. Vamos a imaginarnos, por un momento que asesoramos a un gerente de una gran corporación mundial que se llama Estados Unidos. ¿Bien?
Y lo vamos a hacer con un enfoque gerencial de una corriente de pensamiento que se llama teoría de las restricciones, ¿no? Entonces hacemos esa situación hipotética, ¿no? Estamos asesorando a un gerente hipotético que maneja a esa corporación mundial. Entonces la palabra cambio es la palabra clave y ese gerente hipotético lo tenemos ahí, que está haciendo cambios, ¿verdad? Y por supuesto, esos cambios nosotros vamos a manejar técnicamente dentro de un esquema que nos dice que cualquier cambio gerencial debe pasar por una etapa que tiene 3 grandes pasos. ¿Qué cambiar? ¿Hacia qué cambiar? Y cómo causar el cambio. ¿De acuerdo? Entonces, arrancamos por el principio para tratar de entender qué es lo que está pasando con ese gerente hipotético. Cuando él se pregunta qué cambiar, ¿bien? Cuando uno quiere entender qué es lo que está en la mente de ese gerente, cuando dice que cambiar, vemos que definitivamente lo que hay es una serie de ideas que se resumen en una expresión que es hacer América grande otra vez. Esa expresión, esa frase, de alguna manera resume hacia dónde está queriendo hacer un cambio ese gerente hipotético de esa gran corporación. Entonces uno se pregunta, ¿y es que América no es grande? ¿Es que lo fue más antes? Y resulta que nunca Norteamérica ha sido más grande que ahora. Si lo vemos a través de números índices y comparando cada valor aquí corresponde al promedio de una década, partiendo desde la década de los 50, bueno, pues resulta que las exportaciones de manufactura de Estados Unidos es ahora 9 veces la que era en los años 50, con un crecimiento permanente. Cuando vemos el ingreso per cápita de la población americana, ahora es 6 veces lo que era en la década de los 50, 5 veces con crecimiento permanente, y cuando vemos la producción de los sectores económicos 1 y 2, ¿verdad? Entonces estamos viendo que ese crecimiento se acerca a 5 veces. O sea que cuando este gerente nos plantea que su visión o su objetivo es hacer a América grande otra vez, pues no quiere decir que antes fue pequeña, porque ahora es más grande que nunca. Entonces, ¿qué es lo que quiere él decir? Si no se compara con él mismo, entonces vamos a compararnos con otros. Y entre los otros escogemos a uno, que es el que más dinámica ha demostrado, y ese uno es China. Entonces, comparando con China, vemos que ella ha venido mostrando un crecimiento muy rápido, ¿verdad? Desde en todos estos años o estas décadas que estamos comparando. Y lo hacemos a nivel de década para tener una visión de conjunto de largo plazo, porque las magnitudes de muy corto plazo están dentro del ruido y podría malorientarnos en nuestra conclusión. Con una perspectiva mucho mayor, ¿verdad? Mucho más amplia, vemos que China ha acelerado las exportaciones de manufactura y ahora supera ampliamente las exportaciones de manufactura americana. Y lo mismo pasó con la producción en los sectores 1 y 2. ¿Qué significa esto? Que bueno, cuando este gerente hipotético plantea que hay que ser más grande, otra vez, debe estarse refiriendo precisamente a grande en relación a China, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí van los tiros. Ahora, ¿por qué eso ha pasado? ¿Y qué es lo que él puede hacer para revertir esto? ¿No? Para la primera pregunta de por qué ha pasado, entonces damos una visión nuevamente panorámica desde el punto de vista de tiempo y vemos que en todos estos decenios la industria se ha ido moviendo desde Estados Unidos hacia China. ¿Y por qué se ha ido moviendo? Se ha ido moviendo por una gran diferencia que subsiste entre la remuneración al trabajo, el salario promedio entre Estados Unidos y China. ¿Y qué buscan esas compañías cuando se mueven hacia China? Mayor rentabilidad. Bien,
¿Cuándo sucede eso? Eso sucede concomitantemente con un momento en el cual el entorno es neoliberal. Bajen los aranceles, todo el mundo, el libre comercio, ¿bien? Y el libre comercio, pues, es un discurso que cuadraba muy bien con estas empresas que están reubicándose, que están llevando sus plantas en esos barcos hacia China. Entonces, no solamente sucede en ese momento, sino que en ese momento también China se abre y se convierte en un país capitalista, ¿bien? Con un gobierno totalitario, pero es una economía capitalista. Ya se dejó de aquello de ser comunista. Uno de los conceptos claves del marxismo es el ejército industrial de reserva. Bueno, en algún momento China se dio cuenta que lo que ellos tienen como fortaleza es el mayor ejército industrial de reserva del mundo. Y así como Marx dijo, trabajadores del mundo unidos, China dijo, capitalistas del mundo unidos y venid aquí a explotar esta fuerza de trabajo relativamente barata. Entonces, eso ya generó un cambio importante. Pero, ¿qué implicación ha tenido eso, además, en el proceso, además de industrializar a China? Que con el tiempo se ha desarrollado una infraestructura industrial importante, con lo cual anteriormente se iban hacia China las empresas que eran mano de obra intensiva, ¿bien? Pero ahora no necesariamente. Y entonces vemos que los iPhone se producen en China. Anteriormente lo que empezó a producirse en China eran aquellos productos que requerían muchas horas de trabajo, más que tecnología y más que bienes de capital. Entonces hay un cambio ahí. Ya no es solamente vengan acá que la remuneración es baja, sino que hay una infraestructura que permite un desarrollo industrial de otra naturaleza. Adicionalmente, durante ese tiempo China ha desarrollado su capital humano, ha mandado a una parte muy selecta de su gran población, bien, a las mejores universidades del mundo, ha hecho inversión en desarrollo tecnológico y está compitiendo en ese campo. ¿Qué otra cosa que ha pasado? Bueno, sencillamente en economía se montan plantas para el mundo. O sea, hay una economía de escala. Cuando en el mundo occidental seguimos produciendo para nichos, en China se montan plantas para el mundo. Entonces hay una diferencia en economía de escala que es sustancial y que unido al cambio, a la diferencia en la remuneración, determina una ventaja importante en términos de costo. Y por el otro lado, con el tiempo ha desarrollado capitales propios o ha acumulado capitales propios. En este sentido, como nadie ha estudiado mejor el capitalismo que los comunistas, entonces resulta que China ha tomado el libro de Lenin que se llamaba El imperialismo, fase superior del capitalismo, como que fue para Lenin en ese momento una crítica, lo ha tomado como una orientación. Y ahora China es un financista importante del mundo, del tercer mundo, bien, que hace inversiones importantes en infraestructura en todo el mundo y que financia. En Venezuela tuvimos el Fondo Chino, por ejemplo, ¿no? Entonces, China también está en la etapa de imperialismo. El imperialismo, nuevamente, es una fase superior del capitalismo, pero en este caso con un capital chino. Como ese es el proceso que se ha dado, entonces vemos que el hecho de que China haya ganado la carrera en exportación de manufactura y en producción de los sectores económicos unidos, entonces podemos decir que no es realmente China el culpable de que América no sea grande y que este gerente teórico, ¿no? Plantee ser grande otra vez. Y cuando vemos por qué es grande o ya Norteamérica no es tan grande como antes, tenemos que llegar a aquello de que hemos conseguido el enemigo. No es China, ¿no? El enemigo somos nosotros que fuimos buscando mejores rentabilidades, abandonando la industria en Estados Unidos y ubicándola en China. ¿Bien?
Entonces, aquí se aplica aquella otra idea, de que no es el culpable, ¿no?, el loco, sino aquel que le da el garrote. ¿Verdad? Si tratamos de ver por qué adicionalmente se puede decir que China, que Estados Unidos no, tiene que ser grande otra vez, y ya vimos que no es contra sus propias medidas de crecimiento, entonces podemos en una visión más amplia decir, oye, pero es que anteriormente las reservas internacionales del mundo en su mayor parte está conformado por dólares. Bien, eso era muy cerca del 100%, por supuesto, en los años 50, y ahora está muy cerca del 50%. Hay una reducción permanente, ¿no?, una tendencia decreciente, fuerte y sostenida hacia esa disminución, pues, de la posición del dólar en las reservas internacionales mundiales. ¿Y por qué eso es importante? ¿No? Dicen, bueno, ¿cuál es el problema de que el dólar no sea la moneda mundial de reserva? Veamos una cosa de la cual no es que se habla poco, es que no lo he visto realmente en ninguna parte. Cuando estamos hablando de los dólares que circulan por el mundo, podemos dividirlo en dos partes. Es el mismo elemento en dos mercados distintos. Hay un mercado que podemos decir de empresas donde el dólar es un título de crédito con cargo a aquel que lo emitió. Entonces, bien, yo tengo dólares y con esos dólares puedo hacer una compra desde fuera, ¿no?, una importación a otro país proveniente de Estados Unidos. Pero también hay otro mercado en el cual la misma unidad física, el mismo dólar, ¿no?, sirve para otra cosa, sirve para reservas internacionales en las economías nacionales. Entonces, una cosa es la necesidad que satisface el dólar para las unidades económicas, para las empresas, y otra cosa es la necesidad que satisface el dólar para las economías nacionales. Bien, para las economías nacionales entonces nos interesa para usarlo como reserva internacional y para las empresas como títulos de crédito. En ambos casos, la función del dólar, de ese dinero internacional, es la misma. Unidad de cuenta, bien, hacemos nuestras cuentas en una sola unidad para entendernos, ¿no? Reserva de valor. Hoy entrego valor y lo puedo convertir en algo útil para mí en el futuro. Bien, y medio de intercambio. Te doy, lo recibes y yo te recibo el tuyo y no hay ningún problema. Entonces, si todo el mundo tuviera una moneda y no hubiera una sola, pues esto sería realmente algo así como lo que pasó en aquella construcción, aquel pasaje de la Biblia, ¿no? Cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero cuando todo el mundo, cada quien habló ¿no?, en Babel, la Torre de Babel. O sea, el mundo sería la Torre de Babel. Entonces, la sociedad el mundo necesita una unidad de cuenta, una reserva de valor y un medio de intercambio, y esas son las reservas internacionales. Pero para que la moneda en esos dos mercados, la misma moneda en esos dos mercados cumpla ese papel, necesita de un elemento base que es la aceptación general. Y para que tenga una aceptación general necesita de dos elementos: la confianza de que permanecerá en el tiempo y que será convertible, etcétera, etcétera, y que sea de uso frecuente, porque puedo tener una moneda que es muy fuerte, todo lo que ustedes quieran, pero representa el 5% del mercado mundial, y entonces eso no facilitaría, ¿verdad?, el intercambio. Entonces necesita una moneda asociada a una economía que en el mercado mundial, bien, sea muy importante, o sea, que tenga una gran participación como exportadora. Y resulta que Estados Unidos está bajando esa participación y ahora va de segundo, por lo menos si lo comparamos solamente con China. Bien, entonces, para poder analizar un poquito más esto, porque la pregunta que nos hacíamos hace un momento es por qué eso es importante, teníamos que pasar por esta diferenciación conceptual y ver ahora
algo interesante. Aquí en el cuadro de la izquierda tenemos en el gráfico la balanza comercial de Estados Unidos. El 100% siempre son, ¿bien?, las importaciones. ¿Y cómo pago esas importaciones? Bueno, recibo mercancías y entrego mercancías, ¿verdad? Que son las exportaciones. Y siempre hay una diferencia, que es el déficit de la balanza comercial, que son dólares que quedan, ¿no? Pago con unos dólares, pero no pago con mercancías. Se supone que esos dólares también son títulos de crédito que en algún momento debería entregar como mercancía, pero como esos dólares adicionales están en un mercado donde la utilidad que genera es precisamente al servir de medio de intercambio internacional, etcétera, etcétera, como reserva internacional, entonces no hay problema con que se genere ese excedente. Hay otra variable que se asocia normalmente a esta, que es el financiamiento del gasto fiscal. Lo que tenemos como 100% es el gasto fiscal total. Y resulta que los ingresos fiscales son siempre menores. Por lo tanto, el Estado en Estados Unidos está en todos los años gastando mucho más que lo que ingresa, el déficit fiscal. Y por eso, cuando se refieren a estos dos déficits, se refieren a los déficits gemelos, ¿bien?, que van ahí de alguna manera interrelacionados. Pero ¿cuál es la interrelación? ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Esto es un elemento que es importante y me disculpan si esto parece una clase, pero es que yo soy profesor de 35 años en eso, ¿no? Veamos este proceso, esta red de causalidades, que quienes seguimos la corriente de teoría de las restricciones solemos llamar árbol de realidad actual, pero no en este caso, bueno, no se refiere simplemente al sistema. Empezamos por en la esquina superior izquierda con el déficit fiscal presupuestado. Bien, el gobierno americano presupuesta un déficit fiscal, ¿no? Ese déficit fiscal hay que financiarlo, se emiten bonos. Una parte de ellos se venden al público y otra parte se vende a la Reserva Federal. La Reserva Federal toma esos bonos y emite dólares que deposita en la cuenta del Estado, que cuando ejecuta su actividad de gasto lo convierte en liquidez monetaria dentro del país, ¿verdad? Esa liquidez monetaria aumenta la demanda, pero ese aumento de la demanda estimula la producción, pero no lo hace en una manera equivalente o al mismo nivel, porque sencillamente el aparato productivo está contraído, porque se ha ido en ese barco que dibujamos hace un rato, se ha ido a China. Entonces, lo que aumenta más son las importaciones, por lo cual se está generando un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. En otras palabras, si nosotros obviamos todo lo que está en azul, este es un proceso en el cual empieza por el déficit fiscal presupuestado y termina en el déficit de la balanza de pago. Si hay déficit de balanza de pago, es porque hubo un déficit fiscal presupuestado. El gobierno decidió que iba a gastar más de lo que recibía y al decidir eso, está decidiendo que los americanos iban a comer más que lo que producían. De tal manera que cuando eso sucede y se mantiene, entonces empieza las bases de esa utilidad que genera el dinero a nivel mundial como reservas internacionales se pierde, porque se pierde la confianza. Estados Unidos está perdiendo peso como uso frecuente de las monedas, porque hay otras monedas que están actuando en el comercio internacional, y en ese caso lo que queda es una de las dos utilidades, uno de los dos mercados, que es el dólar como título de crédito. O sea que todos los dólares, aquellos que estaban utilizados como reservas internacionales, empiezan a venirse al mercado, bien, de las empresas, ¿verdad? Y donde esto es lo que es un título de crédito. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que quienes tienen esos títulos de crédito empiezan a pedir al gobierno americano que le den su contraparte en términos reales. Cuando eso sucede, entonces no están diciendo vamos a cambiar estos dólares por mercancía, porque en mercancía la producción es baja, y entonces está yéndose a
demanda de bienes de capital y de bienes inmuebles. De tal manera que aquí sucede lo mismo. Esa pérdida de peso que tiene el dólar en el mercado de las reservas internacionales no es culpa de los chinos, no es culpa sino de ellos mismos, ¿no? De lo que está pasando en Estados Unidos, de el cambio en la producción mundial. Por lo tanto, hemos conseguido el enemigo, le podemos decir eso a ese gerente, ideal, por favor, que yo estoy terminando, a ese gerente ideal, sino a un imaginario, y decirle que no somos nosotros mismos los culpables de que estemos perdiendo peso en las reservas internacionales. En el proceso, y ya casi terminando, decimos que además en el proceso de cambio, además de que hay que cambiar, hay que ver hacia qué cambiar, y entonces quiero cambiar para hacer América grande otra vez. Ahora sé que quiero que esa producción, que la producción del país sea creciente, con altas exportaciones, con bajas importaciones, pero también necesito que la inflación, la inversión y todo lo demás, unos sean estables y otros crecientes. Esas son las condiciones necesarias para yo decir que el mercado, que América es grande otra vez. Bien, ¿y cómo cambiarlo? La decisión de este gerente hipotético va a depender de lo que tenga en mente. Vamos a suponer lo que tiene en mente, esto es culpa de China, ¿no? Y entonces aumenta los aranceles. ¿Y en cuánto aumenta los aranceles? En 145%. ¿Por qué 145%? ¿Ah? Hicimos la simulación para una canasta de bienes de alto volumen en el intercambio con China, y resulta que si el incremento del arancel fuera menor o igual a 55%, entonces todavía sería más barato traer bienes de China. O sea que el aumento del arancel, para que se revierta esto, tiene que ser mayor del 55%. Y por casualidad, cuando decimos 145%, eso corresponde al caso en que los bienes traídos de China son 66% más caros que los bienes producidos en Estados Unidos. Ese es un número 2/3. Eso llama la atención, un número como ese. Cuando vemos esto, que no les voy a explicar, aquí tenemos un elemento introductorio, que es el aumento de los aranceles y el conflicto con China, que genera, ¿no?, una serie de relaciones causa-efecto que terminan en varios elementos. Baja de las inversiones, aumento de precios, recesión, desnacionalización de los activos productivos. Bien, entonces quiere decir que si aumentan los aranceles en esas condiciones y en esa relación con China, esta condición para lograr que América sea grande otra vez no se cumple. Bien, entonces tengo una decisión para lograr una parte de las condiciones, pero esa misma condición hace imposible lograr otra parte de las condiciones. Por lo tanto, para lograr esto, la acción que debería tomar la decisión gerencial sería la contraria, no incrementar los aranceles. Pero si no incremento los aranceles, entonces esto va a seguir sucediendo y es una situación indeseable. Por lo tanto, lo que está sucediendo aquí es que hay conflicto entre las acciones, entre aumentar y no aumentar, y las dos son necesarias para, en último caso, lograr que América sea grande otra vez. Todo eso de esta corriente de pensamiento que andó vendiendo, si se quiere, que es la teoría de las restricciones, es lo que se llama una nube de conflicto. Tenemos entonces a ese gerente hipotético frente a esa nube de conflicto sobre la cual está tomando decisiones, pero resulta que este gerente hipotético tiene una característica: está acostumbrado a negociar en posición de dominio sería la palabra aquí, en posición de ventajosa, de fuerza, en toda su historia, y aquí está haciendo lo mismo. Entonces no sabemos realmente cómo está pensando su movimiento acá para lograr sus objetivos, porque eso está cambiando día a día. Permiso, Estamos necesitamos en ese ir cambio. terminando, por favor. Así que
Veamos si el gerente nos manda su mensaje al fin de esta presentación. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Nos queda claro que la situación económica es bastante compleja y con aristas. Ahora le corresponde a Melvin Villafañe aterrizar y presentarnos cómo se han visto afectados algunos sectores industriales. Sí, mira, le das aquí. Aquí es para adelante y aquí es para atrás. Buenas noches. Buenas noches. Les tengo que pedir un poco de paciencia. Son 23 años sin hacer una presentación ante un público. Pero bueno, vamos a intentar. Esta iniciativa, esta reunión sale por una iniciativa en el grupo de egresados de IESA, donde les planteo que intentemos como escuela de negocios comprender lo que significa el impacto de las medidas económicas del presidente Trump. En ese sentido, me parece importante mi iniciativa, esta presentación, lo quiero hacer con una curiosidad intelectual. Lo quiero hacer utilizando data en la era de la inteligencia artificial para tomar decisiones. Y me parece muy importante que tratemos de hacer esto sin riesgo, o sea, sin partidización política, despolitizando porque estamos muy polarizados ideológicamente. Entonces es importante tratar de entender el problema. Y para ello, lo que hay que hacer es ver la data. Dicho eso, me gustaría transmitirles una idea importante. ¿Dónde nos encontramos hoy? Nos encontramos quizás en el mundo en una disyuntiva entre competir y colaborar, o aislarnos y a lo mejor no prosperar. Entonces, técnicamente hablando, me he hecho dos preguntas para tratar de entender el problema y desde la data decidir a dónde ir, cómo nos va a impactar esto. Y las dos preguntas son tratar de comprender cómo ha sido la evolución del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos respecto al mundo desde el año 71. ¿Y por qué hablo desde el año 71? Porque en el año 71 el patrón oro se desapareció y el dólar dejó de estar respaldado por el oro. Ya lo explicó muy bien anteriormente el profesor Daniel. Pero lo otro que hay que ver, que no debemos perder de vista la historia, es cómo ha evolucionado desde hace más de desde que comenzó el siglo XX el empleo. ¿Por qué? Porque el siglo XX es el comienzo del desarrollo de las ciencias y la tecnología que nos ha producido el progreso y avance que hoy vivimos. Entonces, dicho eso, me gustaría entonces pasar a ver de dónde venimos. ¿Y de dónde venimos? Bueno, venimos de que los Estados Unidos ha sido el arquitecto en promover el libre comercio y lo viene haciendo desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos 80 años donde Estados Unidos creó al Banco Mundial, al Fondo Monetario, el Acuerdo Libre General de Comercio, y también hizo alianzas comerciales como la del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, México y Estados Unidos, que hoy se conoce como el TEDMED. Pero ahora valdría la pena entender lo siguiente. Veamos la curva, porque es importante. De la curva, en este caso, es la base del Banco Mundial en dólares constantes al 2015, y lo que vemos es lo siguiente. El Producto Interno Bruto, a diferencia del profesor José Manuel Puentes, que tenía las cifras en inglés, hay que cambiar el uso del trillón a billón en español para que podamos hablar, y yo he tratado de hacerlo en español porque tenemos un público aquí en Madrid. Entonces, dicho eso, me gustaría decir lo siguiente. Lo primero que hay que ver es que el Producto Interno Bruto cambió de 4.8 billones a 105 billones. Por lo tanto, ha aumentado más de 20 veces. Pero durante este periodo de 55 años casi, estamos hablando de que Estados Unidos ha mantenido 25% del PIB mundial prácticamente durante todo ese periodo. Lo tenía en el año 71, lo sigue teniendo en el año 2024. Pero sin embargo, ¿qué observamos? Que Europa
incluida el Reino Unido, tenía una participación del 34% en el año 71. Hoy en día tiene 21%. Perdió 1/3 de la participación del PIB mundial. Eso nos muestra dos contrastes importantes. Y aquí vemos la aparición de China, cómo a partir del año 95 va creciendo y lo vemos creciendo. Y ya lo mostró el profesor José Manuel Puente, lo importante que es la economía china. Pero no me quiero quedar ahí. Donde me quiero concentrar es ver lo que es el antecedente para entender el nuevo consenso en Washington en la política comercial. Para ello, vale la pena tomar en cuenta un detalle importante, que cuando aparece la pandemia en el COVID del 2019, lo que hemos conocido como cadenas de suministro logísticas globales tienen un impacto y aparece entonces el nearshoring. Es necesario reubicar más cerca los suministros y industrias como la farmacéutica, los semiconductores, necesitan tener suministros más cercanos. Dicho eso, entonces creo que ya podemos pasar a tratar de entender qué significa el nuevo consenso de Washington. Aquí hay un personaje muy importante que hay que entender, que se llama Robert Lighthizer. Fue nombrado secretario de Comercio en el primer gobierno del presidente Trump, y él trajo como política que había que eliminar el déficit fiscal en los Estados Unidos. Esa es la propuesta de Robert Lighthizer. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Lo vamos a hacer con aranceles? ¿Lo vamos a hacer con subsidios? ¿Lo vamos a hacer desacoplando la economía china de Estados Unidos? Ese es el plan. El plan es un plan proteccionista porque es la única manera de eliminar el déficit fiscal. De alguna manera lo ha mostrado hace un momento Daniel, explicándolo con mucha más intensidad. Lo que me gustaría es decirle que ese es el verdadero plan. Pero lo importante es que Robert Lighthizer logró conseguir apoyo de muchos demócratas, que permitió que el presidente Biden mantuviera durante su gobierno todos los aranceles que había puesto Trump, e incluso los agravó. No solamente eso, fue más allá. Decidió proteger el empleo de manufactura en dos sectores estratégicos, en la producción de energías limpias y también en el sector de semiconductores y computadoras. Técnicamente, ahí Estados Unidos decidió crear una nueva ley con el objetivo de crear manufacturas en ese, que tiene sentido, proteger estrategias de ciertas áreas de sectores. No obstante, vamos a ver algo que es importante después comprender, es cómo ha evolucionado el empleo en el mundo. Dicho eso, me gustaría entender lo siguiente. Robert Lighthizer escribió un libro que se llama Que el comercio no es libre. Y él está convencido, habiendo sido abogado de la industria automovilística por muchos años, en que el empleo crea un círculo virtuoso, creador en la sociedad. Y eso tiene mucho peso en los estados pendulares votantes, como Filadelfia, Ohio, Wisconsin, Michigan. Lo importante es que esa es la estrategia que hoy tiene Washington. En Washington tiene consenso. Y por eso estamos viendo lo que está haciendo el presidente. Y por eso hemos visto que aunque el Congreso en los Estados Unidos es el que decide los aranceles, le están permitiendo al presidente hacer lo que está haciendo. Sin embargo, parece que pierden de vista algo importante. ¿Cuáles son las causas estructurales del déficit comercial en los Estados Unidos? Y no voy a referirme muy largo porque creo que el amigo Daniel me ayudó más explicando el tema del valor del dólar. Pero aquí lo que interesa es entender que el dólar es la moneda reserva, la moneda refugio de inversión. Eso hace que las exportaciones de los Estados Unidos se encarezcan. Entonces es muy difícil competir en manufactura cuando tu dólar es tan caro y tu producto es caro por el costo de labor. Pero vamos a algo que es más importante y que podemos estar perdiendo de vista. Esa es una desventaja, pero resulta que tienes un beneficio. Hemos visto que en 55 años el Producto Interno Bruto ha crecido al mismo ritmo del mundo y se ha mantenido 25% para Estados Unidos. ¿Cómo lo ha logrado?
financiándose a largo plazo, a costo mínimo, porque el dólar es la moneda de refugio de inversión. Entonces, tienes algo que estás perdiendo de vista. Por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿está realmente Washington atacando la causa del problema? ¿O está destruyendo la posibilidad de seguir creciendo a un ritmo, financiando su economía a largo plazo, a bajo costo? Finalmente, me gustaría mostrarles algo que me parece importante en esta gráfica, que es cuál ha sido la transición del empleo desde que comenzó el siglo XX. Ahí vemos lo siguiente. Vemos que hemos pasado de una economía agrícola y de manufactura a una economía solo de servicio. El 89% de los empleos en los Estados Unidos es de servicios y tecnología. Y eso permitió un superávit fiscal de 1.4% del Producto Interno Bruto, que permitió compensar un tercio del déficit comercial, de la balanza del déficit comercial, disculpen. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Los aranceles de Trump desde el 2018 realmente han logrado cambiar el crecimiento del sector manufactura. No, sigue siendo igual, 10%. Después de 6 años, la manufactura sigue siendo el mismo promedio, 10%. Y eso es una tendencia que no podemos cambiar. Por eso, dicho esto, quisiera ahora pasar a explicarles lo que conozco en mi negocio, el sector petroquímico. Para ello, me gustaría hablarles de la relación que hay entre China, Estados Unidos y el Golfo Pérsico. Miren, los Estados Unidos lograron hacer algo muy importante con los aranceles. Se logró bajar el déficit fiscal en un 30%. Sí, es cierto, correcto. Pero eso ha generado unos cambios y esos cambios hay que verlos. La economía china y de Estados Unidos está tan interconectada en petroquímica que China en materia prima utiliza etano y propano y la mitad de lo que consume se lo da Estados Unidos. Y con etano y propano se producen toda la cadena de petroquímicos que ustedes conocen. Plástico, fertilizante, resinas, todo. Todo se produce a partir de etano y propano. Por lo tanto, estas dos economías están interconectadas a pesar de los aranceles del 2018. Y ahora, lo que me gustaría comentarles. ¿Qué significa esto? Que China se quedó con los brazos cruzados. No, lo que lo hizo fue motivarlos a buscar nuevos acuerdos. ¿Acuerdos dónde? Nuevos acuerdos en los bloques. En Asia, acuerdos en América Latina y acuerdos en el Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque el Golfo Pérsico es una fuente de energía gigantesca y esa fuente de energía se ha transformado de ser un proveedor energético a convertirse en un socio estratégico industrial. Por lo tanto, grandes inversiones se han venido desarrollando desde hace más de 6 años entre el Golfo Pérsico y China, que tienen previsto a China convertirla en ser el productor del 50% de los petroquímicos del mundo para el año 2030. O sea que lo que tenemos que ver es que, como lo dice las leyes, o sea, toda acción genera una reacción. La realidad es que bajo fuerza te pueden aceptar acuerdos, pero son acuerdos provisionales, temporales, de mediano plazo. El comercio, lo que estamos viendo, es que se reorganiza. Esa es la realidad. Dicho eso, me gustaría ahora tratar de explicarles qué tan interconectado está las economías donde hay alianzas como la del Tratado de Libre Comercio, que ha interconectado a América, a Estados Unidos, a Canadá y México. Fíjense,
Vale la pena entenderlo también desde mi concepto del negocio en el que yo me dedico, al ácido sulfúrico y al azufre. Pero dicho eso, me gustaría comentar lo siguiente. Miren, estas son economías que están interconectadas y el nearshoring hizo que hubiese más inversiones después de la pandemia en México para tratar de acercar a los Estados Unidos con una base de trabajadores calificados en México y una base industrial grande, más cerca a la producción, no en China, no en India, sino en México, para llegar a los Estados Unidos. Eso ha hecho el nearshoring para México. Nosotros podríamos ver lo siguiente, que la interdependencia que tiene Estados Unidos con México y Canadá es tan grande, que fíjense, Estados Unidos importa el 72% del ácido sulfúrico de Canadá y México, importa 85% de la energía eléctrica que importa desde Canadá y México, e importa el 60% del gas licuado y de petróleo de todo el mundo desde Canadá y México. Allí hay una interconexión directa. Pero ¿por qué les hablo del ácido sulfúrico y del azufre? Porque tienen un impacto directo en la industria agrícola, en la industria minera, en el tratamiento de agua. Es tan importante así que los Estados Unidos decidió suspender el arancel al ácido sulfúrico y al azufre para no impactar los costos que se iban a traducir en inflación para el consumidor directo. Lo que estamos viendo entonces es que estas son unas economías que están interconectadas, demasiado acopladas, y de alguna manera no es solamente la industria energética y petroquímica, es que ustedes escuchan mucho hablar de que la industria automovilística, el 50% de los carros que se producen en los Estados Unidos, 25% se hace en Canadá y otro 25% se hace en México. No hay un carro que se haga 100% en Estados Unidos para aprovechar justamente el Tratado de Libre Comercio. O sea que aquí tenemos unas economías que están interconectadas, incluso dentro de la industria alimenticia. Dicho eso, me hace falta comentarles algo que vale la pena tomar en cuenta. Entonces, la alianza de libre comercio entre la América, ¿cuál ha sido el gran beneficio para los Estados Unidos? Sí, podríamos hablar que hay un déficit que llegó en el 2024 a 170.000 millones de dólares a favor de México. Pero fíjense un detalle. Miremos el problema de migración que tanto habla Trump. En la década de los 90 había una migración de 12 millones de mexicanos hacia Estados Unidos. Entre el 2000 y el 2007 había una migración de 10 millones. Y solo entre el 2008 y el 2010 hubo una migración de 8 millones, cuando la crisis de la burbuja inmobiliaria. Y desde el 2010 al 2023, la migración neta es cero. Entonces, ¿cómo vemos esto? Deberíamos ver el resultado real. El resultado es que se ha estabilizado la economía mexicana. Y al estabilizarse la economía mexicana, la migración se ha vuelto cero. Y podríamos decir muchas cosas más, porque se habla de la migración en forma negativa. Ahora piensen una cosa. Si el Producto Industrial Bruto de los Estados Unidos se ha mantenido en 25% del crecimiento mundial, cuando ha crecido 20 veces en 55 años, ¿con qué gente creen que lo ha hecho? Cuando los Estados Unidos tienen en su propia población un crecimiento vegetativo negativo. Lo ha hecho con migración. Antes eran mexicanos, después pasaron a ser otros latinos, también son asiáticos, pero la realidad es que sin migración no hubiese sido posible sostener ese crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en un 25% respecto al mundo. Así que creo que esto nos lleva entonces a volver a las preguntas que les hice al principio. Las dos preguntas importantes es, ¿qué ha pasado con el empleo? ¿Cómo ha transicionado el empleo desde el comienzo del siglo XX? ¿Y qué ha pasado con el Producto Industrial Bruto de los Estados Unidos y del mundo en los últimos 55 años? Creo que cuando uno ve la data de eso, es que uno puede tomar decisiones.
porque estamos en la época de la era de la inteligencia artificial y la presentación lo que nos trata de decir es que tomemos datos, decisiones basadas en data. Eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, me gustaría concluir con algo previo, que es lo siguiente, que es entender que Estados Unidos ha mantenido su participación de 25% del Producto Interno Bruto en este periodo y que el empleo se ha transicionado del sector agrícola y del sector manufactura al sector servicios y tecnología. Pero ese cambio es indetenible, porque la tecnología tú no la puedes parar. Entonces tú tienes que adaptarte. Por eso creo que deberíamos llegar a lo que es importante. Desacoplar es inviable. Y eso lo acaba de decir el propio secretario del Tesoro, que está encargado de las negociaciones de Estados Unidos en Ginebra con China y que están ahorita discutiendo que se suspendieron en 10% los aranceles por 90 días, y el propio secretario del Tesoro está diciendo que desacoplar a Estados Unidos con China es inviable. Lo otro que creo que es importante recordar es que la competencia motiva. O sea, nosotros tenemos una disyuntiva y es que no podemos detener la tecnología, tenemos que adaptarnos a ella. Eso es algo que es fundamental, entender que nos adaptamos a la tecnología, pero no podemos detener el cambio tecnológico. Y la competencia motiva organización, innovación, desarrollo e investigación. A mí me parece que es importante tratar de tener presente en este tiempo dos ideas que son fundamentales para comprender la disyuntiva en la que nos encontramos, entre si competimos y prosperamos juntos o nos aislamos y fracasamos juntos, porque esa es la gran realidad. Y lo que encontramos es que los aranceles, como dice la filósofo Marilyn Frye, los aranceles son como una jaula, atrofian, no nos van a ayudar a prosperar. Mientras que lo que nos dice el dilema del prisionero es que juntos podemos competir, cooperar y prosperar, o juntos fracasar. Y déjenme decirles algo más. Al fracaso, el presidente Trump lo llama el final. ¿Saben qué es el final? Una guerra mundial. Me gustaría dejarlos con esta última reflexión del presidente Ronald Reagan. No hay restricciones para la mente humana, no hay muros alrededor del espíritu humano, no hay barreras para nuestro progreso excepto la que nosotros mismos erigimos. Buenas noches. Gracias. El evento ha estado interesantísimo. Lo único que a las 8:30 tenemos que estar fuera. Entonces, bueno, no va a dar tiempo para el picoteo. Si quieren informalmente, si tienen alguna pregunta, pues se le pueden acercar a cada uno de ellos y hacer preguntas. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido para nosotros un auténtico placer tenerlos aquí. Los invitamos a seguirnos en las redes. Tenemos LinkedIn e Instagram y es @cámarasebe. Y si tienen algún comentario o sugerencia, también nos pueden escribir en info@camarasebe.org. Muchísimas gracias.